Bien, amigos, tenemos el placer de tener a la doctora Wendy Lora, abogada. Vamos a dejar que la doctora nos haga una exposición de un caso que ella entiende que requiere justicia. Sin embargo, como la audiencia de los programas de televisión no son una instancia judicial, quisiéramos que ella nos diga los antecedentes de este caso, como si nadie supiera de qué se va a hablar. Doctora, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Como usted muy bien señalaba, estamos conscientes de que la televisión no es donde se debaten los procesos. Sin embargo, la ciudadanía tiene el derecho de enterarse cuál es el transcurrir de estos y cuándo los mismos se están llevando por fuera del debido proceso, que en este caso es nuestra principal preocupación. Bueno, les comento. Nosotros somos abogadas del señor Orlando Ramírez, conjuntamente con otra colega, la licenciada María Cristina Grullón. En este proceso tenemos alrededor de un mes, 2 meses representando a este señor y hemos visto una serie de particularidades que nos han llamado la atención poderosamente. Se trata de 2 casos que están siendo llevados en San Pedro de Macorís. Cuando le hablo de 2 casos, la génesis es la siguiente. El señor Orlando Ramírez, en el 2020, es agredido por una persona con la cual había sostenido una relación irregular. Llamamos irregular porque este señor estaba separado de su esposa y nunca estuvo conviviendo formalmente con esta otra señora, sino que tuvieron una relación. Esta señora le propinó una herida que si el doctor viera las fotos le llamaría mucho más la atención por su condición de doctor, en la carótida, por acá, encima de la vena, por acá, de la vena aorta. Y fue sometido, era para matarlo totalmente, fue sometido a 2 operaciones por la gravedad de esas heridas, quedando con lesiones permanentes, ¿no? De ese proceso se le acusa a esta señora de tentativa de homicidio en San Pedro de Macorís, va presa y le dan apertura a juicio. Eso está en juicio de fondo, ¿no? Ella está libre bajo fianza. Ella está libre bajo fianza de ese caso, cuya pena pudiera ser de 20 años, pero está libre bajo fianza. Estuvo presa y está libre. De la cárcel, a esta señora la conducen a la fiscalía en San Pedro y coloca una denuncia en contra del señor Orlando por presunta violencia de género. Ellos habían tenido un proceso en el 2019, ¿no?, que fue archivado, y ahora con esta nueva denuncia, desde la cárcel, un año después de que ella es apresada por intentar matarlo, a este señor lo meten preso. ¿Cómo lo meten preso? Él va a la fiscalía, mira, me dijeron que hay una orden de arresto en mi contra, lo arrestan. Mientras que a esta señora, cuando la arrestan inclusive con sangre encima, ¿no?, de haber cometido la agresión. Pero es un proceso, es una investigación. Uno pensaría, bueno, los tribunales que se ocupen. El problema que está pasando es que los tribunales no se están ocupando. Este señor es arrestado el 30 de julio del año pasado y a la fecha no se le ha conocido revisión de medida de coerción, lo cual es obligatorio, ni a solicitud nuestra, que la hemos pedido, ni de oficio. A la fecha el Ministerio Público no ha presentado acusación y ya esto está a 8 meses y tampoco el tribunal lo intima. No obstante, nosotros hemos sido diligentes y también hemos pedido la intimación. ¿Qué está pasando actualmente? Los 2 casos están... Pero el señor está preso todavía, el hombre está preso. Claro, el señor está preso. Y hemos hecho todo lo que está en nuestro alcance legalmente, no para que lo suelten, para que se conozca la medida y el tribunal tome una decisión. Nosotros tenemos en mano todas las evidencias que indican que este señor no se va a fugar del proceso. Es un empresario, nunca había sido sometido a un proceso, tiene un proceso donde él es la víctima, tiene lesiones permanentes, una familia, no se va a huir, él fue que se presentó. Y entonces él es Pero el que una está pregunta, preso. ¿cómo él podría reincidir o en el problema de violencia de género si ella estaba presa?
Eso es lo interesante. Mira, muy buena pregunta, Michelle. Ella alega, y el Ministerio Público, que acusó por tentativa de homicidio, un año después, y continúa con ese caso, parece que compró la teoría de que supuestamente ese día él le dio unos golpes. Pero vamos a quedarnos en ese día y con esa pregunta. Le hicieron un certificado médico 2 días después de estar presa. Nosotros tenemos pruebas de que esta señora se agredió en la cárcel, ya detenida. A nadie en este país lo ingresan a una cárcel si tiene heridas sin hacerle un certificado médico. Eso es lo primero. Ella tenía 2 días presa cuando le hicieron los certificados médicos. Y tuvieron que volverlo a reimprimir un año después. Vamos a asumir que sí, que tenía esas lesiones. Curable a 15 días. Y este señor tiene lesiones permanentes. Cuando ustedes ven la contextura física del señor Orlando y la contextura física de esta señora... Y eso no puede ser, doctora, ya uno sin conocer el caso, no puede ser que ella utilizó esto, a ver, esta demanda por violencia de género, a ver si él le quitaba el problema de tentativa de homicidio, por lo que ella estaba presa. Sí, evidentemente hay mucho de todo. El señor Orlando nos comenta, porque entramos en el proceso hace poco, hace algunos 2 meses, nos comenta que inclusive se le han acercado personas solicitando dinero, gente hablando presuntamente, no sabemos si es cierto, a nombre de esta señora pidiendo dinero y pidiendo que quite el proceso de la tentativa de homicidio. Evidentemente que sí. El problema, doctora, es que la justicia no se puede... La parte cuando uno le dicen que no, que ahí en ese caso puede haber ocurrido que de ambas partes hubo la agresión. Ella trató de matarlo y le hizo lesiones permanentes y él entonces también se agredió contra ella. ¿Puede ser así? Tenemos evidencias de que no, porque habían testigos en la escena. O sea, de que posiblemente al final los dos queden presos en los 2 juicios de fondo, uno por tentativa de homicidio y otro por violencia de género. El tema, Michelle, es que habría que analizar las evidencias. Vamos a suponer que sí, en ese caso ellos tendrían que hablar de una defensa, legítima defensa. El problema es que la ley habla de proporcionalidad de las agresiones. Y si nosotros vemos el tamaño de nuestro cliente y de esta señora, es imposible que esas lesiones que él tiene se hayan producido en un forcejeo. Lo que pasó realmente es que este señor se estaba poniendo sus zapatos cuando esta señora intentó matarlo. Si vemos la localización, y eso lo dicen los peritos, nosotros lo que somos es abogados, la localización de estas heridas vienen desde acá, porque el señor levantó la cabeza y prácticamente le cortó aquí. Fue operado 2 veces. Y si tú lo comparas con un certificado médico de 10 días, hecho 2 días después, evidentemente que no tiene ninguna lógica de que ambos se hayan agredido mutuamente. Él no estaba, por la herida que recibió, él no estaba en condiciones de haberle hecho las lesiones que ella dice haber recibido. Evidentemente que no, bueno, el señor salió corriendo pidiendo auxilio con una toalla. Yo creo que la gente está un poquito clara. ¿Qué usted solicita, doctora? Porque como aquí no vamos a hacer lo que vamos a juzgar estos casos, sino ¿qué usted solicita en este momento? ¿Que se le revise la medida de coerción a su cliente? El debido proceso, Michelle. Que se cumpla con el debido proceso. Y estamos aquí en ánimos también de hacer conciencia a la ciudadanía. Solemos pedir cuando una persona está siendo investigada que lo tranquen y tiremos la llave. Hasta ahora yo nunca he visto una turba de personas o bots o gentes en las redes pidiendo el debido proceso. El señor Orlando lo único que quiere es que su proceso se conozca. Mientras ellos ya llevan 2 solicitudes a la Suprema Corte de Justicia de queja por sospecha legítima, queriendo sacar el proceso de San Pedro. Sin embargo, Orlando Ramírez quiere que su proceso se conozca donde sea. No estamos exigiendo ni pidiendo jueces especiales, que sí está pasando con ellos. Entonces la gente tiene que entender que aunque a una persona la acusen de lo que sea, tiene el derecho de que se le cumpla lo que dice la ley. Es así de simple. Y para eso es que estamos los abogados. Y a él no se ha llamado para revisarle la medida ni nada. No obstante pedirlo nosotros. La verdad es que esto parece un librito totalmente diferente. ¿Y cuánto le queda? ¿El caso fue declarado complejo? Para nada, en lo absoluto. O sea que nada más le quedan 3 meses ya para que... Es que no le queda nada. Porque ¿Qué tiempo tienen ellos para presentar debieron de hacerlo hace 3 meses y ya van 8. Ni lo han presentado. Entonces se cayó la acusación. El problema es que el tribunal no lo ha intimado, pero en buen derecho debió de caerse.
es una inercia de todos los lados que está pasando en este Y proceso. eso no tiene que ver con la pandemia y la virtualidad y todo esto. No, para nada, para nada. Sobre todo que esto es un caso de mediados del año pasado, ya se había activado los tribunales y demás. Bien, ¿Dónde, entonces, ¿qué ¿dónde usted está guardando ¿qué prisión usted actualmente, Orlando? ¿Perdón? ¿Dónde está guardando prisión actualmente la persona? En San Pedro de Macorís. ¿Qué usted solicita finalmente y a quién? Debido proceso de ley, hay varias acciones solicitadas en San Pedro de las cuales no hemos tenido respuesta. Tenemos una audiencia esperando conocimiento y de la Suprema Corte de Justicia ya decidió rechazar una querella por sospecha legítima de estas personas, que decida con la siguiente, porque ya sometieron otra querella por sospecha legítima. Bien, yo creo que vamos a ver. Parece que el caso es bien conocido en San Pedro porque nos escriben mucho por las redes, haciéndonos, pero esto no es un juicio, hay que Así decirle es. a la gente que esto no es un juicio y que aquí todo el mundo puede tener su razón. Ojalá, y eso lo pedimos para todo el mundo, que se cumpla el debido proceso y que la gente tiene que tener la oportunidad de probar su inocencia. Así es. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Wendy Lora, abogada y abogada del caso de Orlando Ramírez y Mildred Rivas. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes.